809. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmos 46:1. Vamos a ver. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en todos los momentos de angustia. Siempre estar teniéndolo a Él como base y como soporte. Miren, hay una gran preocupación en toda la economía del mundo y en la economía dominicana, fruto de estos ataques a las fuentes de energía de Arabia Saudita. Aramco. Arabia Saudita, una empresa estatal que es la que produce una de las mayores cantidades de petróleo del mundo, la Aramco, fue, como ustedes saben, como se ha informado mucho, con drones. Todavía no se sabe quiénes fueron, pero se supone que debe ser alguien que quiera hacer daño. ¿A quién beneficia el crimen? Los hutíes se hicieron responsables. Sí, bueno, pero okay. ¿Quién sería? ¿A quién beneficia el crimen? Lo grave es que esto provoca temor frente a los problemas del petróleo. Y en caso de la República Dominicana, más todavía por la siguiente razón. Nosotros hemos logrado tener una economía muy estable en los últimos años y la factura petrolera, por lo menos hace un tiempecito, no era tan preocupante porque el petróleo se ha mantenido en un precio estable. Cualquier situación que se provoque en el petróleo afecta de manera directa a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una factura petrolera todavía muy alta. Según el Banco Central, la factura petrolera de República Dominicana el año pasado, 2018, fue de 3.729 millones de dólares. 3.729 millones de dólares. Eso quiere decir que cualquier subida del petróleo, si es de $1, de 2, de 3, de 4 o de 10, como se podía prever que pudiera suceder, va a implicar el incremento significativo de la factura petrolera para el país y lógicamente esto se expresa en la tasa de cambio, se expresa en los precios, en muchas cosas tiene efectos de manera inmediata. Supongamos que por cada dólar que sube el petróleo, la factura petrolera nuestra es afectada alrededor, digamos, de unos casi 400 millones de dólares, lo que quiere decir 300, que estamos hablando de que alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares sería anual en caso de que subiera por encima de $10. ¿Qué es lo que se prevé que podría suceder si continuaran estas cosas? Aunque ya Arabia Saudita ha dicho que no, que va de nuevo a regularizar. Sin embargo, ¿cuál es la preocupación? Recuérdense que eso no es inmediato. Si no se prevé que sea para el año próximo. Y el gobernador del Banco Central ha dado una información que a mí me parece sumamente importante, interesante. ¿Qué ha dicho el gobernador del Banco Central a propósito de esto? Que ciertamente hay que tener preocupación porque el petróleo significa mucho en términos de erogación de recursos para la factura petrolera, pero que hasta el momento la planificación que se dio para el presupuesto de este año, por lo menos para este año, dice, para este año tal vez no nos afecte tanto, porque la planificación, dice el gobernador del Banco Central, del presupuesto de este año fue con $1 que hubiera alcanzado los 62 dólares por el precio del barril. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lógicamente podríamos tener, si la situación se mantiene normal, no había preocupación, pero si no hay normalidad, si hubiese cualquier alteración, estamos hablando que para el año próximo, un año además, por demás un año electoral, podría tener serias repercusiones en términos de la economía esta situación del petróleo. Ojalá que realmente Arabia Saudita logre estabilizarlo, como ellos dicen, ellos han prometido que inmediatamente lo que perdieron lo van a aportar de manera inmediata, que no haya nuevos ataques, es lo que uno espera, que esto no vaya a provocar una situación, o que, como sucede casi siempre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los que manejan el petróleo a nivel mundial puedan aprovechar ahora con esta justificación, que no es justificación porque fue una realidad, pero en el caso de que pudiese controlar, provocar una subida del petróleo que nos afecte a todos nosotros. Del otro lado, lógicamente, hay grandes esfuerzos por cambiar la factura petrolera en cada uno de los países y estamos buscando siempre energías alternativas, pero todavía esto es un proceso bastante largo, bastante complejo, bastante difícil, que se va a llevar un tiempecito hasta que nosotros podamos dejar de depender en un término tan alto. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares, o sea, la factura petrolera dominicana anualmente, y esto bajo cualquier circunstancia nos afecta la estabilidad, afecta la tasa del dólar y afecta el nivel de precios en la economía dominicana. Tiene que tener precaución, o sea, el equipo económico del gobierno tiene que tener elementos de precaución más
Recuérdense que una de las cosas que de alguna manera nos ayudaba era la situación de Petrocaribe, pero con esta situación de Venezuela nada es posible tener lógicamente previsto, por lo cual hay que no descuidarnos. El gobierno, el plan, lo que tiene que ver con todo el aspecto económico del gobierno, lo que tiene que ver el equipo económico, tiene que estar evaluando con serenidad, pero sobre todo con eficacia, lo que podría acontecer. Porque lo que se prevé en caso de continuar esta situación, con un año electoral donde hay una alteración, aunque uno no quiera, en los últimos años, gracias a Dios, ninguno de los procesos electorales han afectado de manera sensible, ni siquiera el proceso que fue un proceso de repostulación, de reelección del presidente Danilo Medina en el 2016, que siempre las reelecciones provocan alguna alteración en la economía. Sin embargo, la economía se mantuvo estable e incluso en el 2016 creció significativamente la economía dominicana a pesar de ser un año electoral. Esto lo hemos superado, pero una situación del petróleo combinado con un elemento así sí podría ser muy perjudicial para la economía, por lo cual exhorto al gobierno, al presidente Medina y a todo el equipo económico a que este tipo de cosas la manejemos desde ahora con mucho cuidado, previendo varios escenarios y tomando las medidas adecuadas, como las medidas que se tomaron con el asunto del dólar, que ayer el gobernador del Banco Central también, a propósito del dólar, dijo que el Banco Central ya lanzó al mercado entre ayer y hoy 100 millones de dólares y se prevé que mañana se lancen 50 millones de dólares más al mercado. Y le preguntaban los periodistas que cuánto va a tirar al mercado el Banco Central, y el Banco Central dijo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque hay 7.000 millones de dólares en reservas internacionales y están para eso, para cualquier contingencia. Entonces, bueno, hasta ahora 150, pero estaremos atentos. ¿Por qué? Porque hay que mantener la estabilidad de la tasa de cambio. Se había disparado, yo decía, hay varios elementos. Esto mismo del petróleo provoca nerviosismo. Estaba la situación del turismo, que también provocó cierto aspecto importante en términos de remesas. Y está también la situación, que siempre lo he dicho, de los inventarios que tienen que reponerse para Black Friday y Navidad, para dos elementos importantes desde el punto de vista económico. Ya no es solo uno como era antes, que era Navidad, ahora son dos. Porque, como todo el mundo sabe, como hemos visto en los últimos años, Black Friday se ha convertido en uno de los elementos fundamentales en términos económicos. El día que más operaciones comerciales y más ventas hay, por lo cual tiene que haber un gran inventario, y ese inventario generalmente con dólares que se buscan, porque se importan muchas cosas de las que se venden ese día. Y ahí viene también Navidad. Entonces, muy buena decisión, lo reitero, y qué bueno que no solo 100, ya 150, y si hay que tirar 50 o 100 más, que también lo haga para que no haya nerviosismo y el dólar se mantenga estabilizado. Gracias. Finalmente, en el plano de... Ayer Pepín Corripio participó en una actividad en el Colegio La Salle, de donde él es graduado, y dio una declaración que para mí es sumamente importante, sobre todo cuando vemos estas situaciones que están aconteciendo con nuestros adolescentes, esta situación que pasó con este muchacho, esta situación que pasaron con los de Macorís, que nos lleva a reflexión. Yo pienso que de alguna manera es un mensaje que él da para que todos lo reflexionemos. Decía Pepín Corripio que la verdadera educación empieza por la casa. Y yo creo que eso es una verdad extraordinariamente válida en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde quienes están criando y educando a nuestros hijos no somos los padres y madres, ya ni siquiera los abuelos ni los tíos. Quienes están criando a nuestros hijos son los medios de comunicación, las redes, los amigos y todas estas cosas que a final de cuentas le dan una educación equivocada, sin valores, mandándolo a que hagan todo más fácil, a que consigan los recursos más fáciles, a que no importa lo que hagan, que a final de cuentas eso no va a tener consecuencias. Y yo creo que un mensaje como esto es sumamente importante multiplicarlo. Yo reitero que este país necesita cada vez más en todos los órdenes que sembremos valores en cada una de las áreas que estamos, pero sobre todo en la familia. Yo comparto esta preocupación de Pepín Corripio y creo que debe ser un mensaje que llevemos a cada una de las familias de la República Dominicana. Por encima de usted garantizar, darle ese soporte material que es tan importante, uno de los padres, uno de los dos tiene que asumir el compromiso de estar directamente en la cotidianidad de sus hijos y el otro ayudarlo o complementarlo con eso. Por la situación que fuese, es verdad que ahora tienen que trabajar los dos para poder mantener, por una serie de situaciones, pero piensen que la mayor inversión debe ser la inversión en la familia, en sus hijos, en lo que usted está entregando ahí, no solo lo material. Lo material es secundario.
lo que usted siembre en sus hijos en términos de valores, es lo que va a garantizar que mañana usted pueda tener un buen ingreso, que valga la pena y que mantenga a su familia. Así que felicito a Pepín Corripio y ojalá que este tipo de mensajes todos los empresarios y toda la gente importante de la sociedad dominicana lo esté dando de manera permanente para que podamos llenar de valores la sociedad dominicana y que nuestros hijos y hijas se caminen por un sendero correcto y que ayuden a construir una sociedad mejor cada vez. Cambio y fuera.